bienvenidos de nuevo a Cine Clásico, vívelo, apréndelo. Hoy es un día muy especial para mí porque este vídeo se lo voy a dedicar a mis hermanas, a mis dos hermanas, por un motivo. Una, quería que comentara la película que traemos hoy, El jovencito Frankenstein, en el canal. Aunque El jovencito Frankenstein se sale un poco de esa especie de pauta temporal que hemos marcado entre 1930 y finales de los 60, merecía mucho la pena que hiciéramos ese pequeño saltito de 4 años para introducir esta fantástica comedia. Comedia es la palabra de hoy en el canal, y no hay otra mejor para ilustrar esa palabra que El jovencito Frankenstein. Es, no sé si decir, la cumbre de la comedia. Y otro motivo por el que quería dedicar este vídeo a mis hermanas es porque me han regalado un fantástico estuche que incluye todas las películas, los monstruos de la Universal, la colección completa, con títulos tan icónicos como Drácula, Frankenstein, El hombre lobo, La momia, El hombre invisible, La novia de Frankenstein, etc. Todos reunidos en esta fantástica colección que merece la pena, merece la pena tenerla y en un sitio privilegiado en la estantería. Y como son muchas películas clásicas de terror, no me decidía por una u otra. Entonces recordé que tenía en la agenda prevista El jovencito Frankenstein para introducirla en el canal, y he pensado que hoy es el día adecuado. Aquí estamos hablando de una comedia con mayúsculas, una comedia soberbia, una comedia de una genialidad incomparable, dirigida por Mel Brooks. Pero hay que decir una cosa muy importante, y es que siempre se suele atribuir el mérito de este rodaje exclusivamente a Mel Brooks, cuando la historia está coescrita por Mel Brooks y por Gene Wilder. De hecho, Gene Wilder, el fabuloso, el recordado Gene Wilder, fue el que puso el primer granito de arena. La primera piedra de la construcción la puso él cogiendo un día un cuaderno y escribiendo las palabras El jovencito Frankenstein, sin saber muy bien a dónde iban a llegar, qué pretendía crear con eso. Representantes de uno se pusieron en contacto con los representantes del otro. Mientras tanto, Gene Wilder iba elaborando una idea acerca de qué pasaría si él se convertía en el bisnieto de Buford von Frankenstein. Cuando transmitieron a Mel Brooks el interés de Gene Wilder por crear esta película, por crear esta comedia, inmediatamente lo llamó por teléfono y le dijo: ¿en qué lío me estás metiendo? Tuvieron reuniones previas al rodaje. La primera de ellas duró exactamente 2 horas 45 minutos. Hablaron de qué tipo de café iban a utilizar en el rodaje, qué marca, qué agua iban a utilizar, cosas que a Gene Wilder le parecieron muy relevantes, hasta que se dio cuenta de que esa era la manera de Mel Brooks de introducirlo en el proceso creativo de la película, en el proceso de hacer el guión de la película. En un principio iba a ser Columbia Pictures la encargada de llevar a la gran pantalla la película. ¿Qué pasaba? Que Mel Brooks tenía muy claro que necesitaba $2.300.000 para el rodaje. Columbia le daba $1.700.000. Gene Wilder nunca se olvida de aquel día en que Mel Brooks pegó un golpe en la mesa y les dijo directamente a Columbia Pictures que eran unos tacaños, que miraban hasta el último penique, el último centavo. El representante de Mel Brooks habló con Alan Ladd Jr., que en ese momento empezaba a trabajar con 20th Century Fox, y quedaron en que al final iba a ser la Fox la que llevaría El jovencito Frankenstein a la gran pantalla. ¡Qué grandísima desilusión para Columbia! ¡Qué pérdida terrible habían sufrido por tacaños! Una cosa muy reseñable de esta película es que no tuvo ni un solo problema. Había una armonía muy difícil de conseguir en una producción hollywoodense entre el reparto, el equipo creativo, el director, el guionista, los cámaras, los encargados de decorado. Todo era una maquinaria perfectamente engrasada, era un reloj suizo de funcionamiento perfecto. Se recuerda con mucho cariño el rodaje de esta película porque
todo el mundo sonreía, todo el mundo reía, todo el mundo cometía el fallo de no poder contener la risa en algún momento determinado. Incluso uno de los productores comentaba que un cámara no podía contener la risa en determinados momentos y la imagen temblaba de arriba a abajo. A la hora de rodar se veía la imagen temblando por la risita del cámara. El elenco de esta película rozaba la perfección. No existe la perfección, pero el elenco de esta película era maravilloso. Eran actores que no podían ser sustituidos por otros. Eran los actores idóneos para el doctor Frankenstein. Frankenstein. Se pronuncia Frankenstein. Frankenstein para el papel de Igor. No, se pronuncia Igor. Igor para el papel de Frau Blücher. Para el maravilloso papel de la prometida del doctor Frankenstein, Frankenstein. Frankenstein para el papel de la ayudante de laboratorio Inga, etcétera, etcétera. Todo fue maravillosamente escogido. No se podía haber hecho un casting más perfecto. Vamos a llamarlo perfecto sin complejo. Realmente era perfecto. La idea era homenajear con mucho cariño las películas clásicas de la Universal de terror, con todos esos personajes que comentábamos. Y lo lograron sobresalientemente. Era un homenaje, con la palabra homenaje es en mayúsculas. No se podía haber hecho una película estéticamente más parecida a ese cine de los años 30, oscuro, macabro, de terror. Incluso parodiando esa estética, Mel Brooks quería que lo oscuro pareciera más oscuro, más tétrico, más tenebroso, para que las escenas cómicas resaltaran más. Y por supuesto hay que hablar del blanco y negro. El tema del blanco y negro fue controvertido porque ya en 1970 no se hacían películas en blanco y negro. Aunque parezca mentira, para un estudio era costoso hacer una película en blanco y negro. Entonces Mel Brooks se plantó con este tema. Dijo que si no había película en blanco y negro no se hacía, él no sería el director. La productora, lógicamente, entró por el aro, pero con reticencias, pensando que en Europa esa película no se iba a vender bien, ni siquiera si intentaban a la larga venderla para la televisión. Una película en blanco y negro en 1974 era muy difícil de digerir. Fue un acierto asombroso, porque ya decimos, una película, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, con ese ambiente, esa neblina, esas sombras, esos castillos, esos laboratorios. El blanco y negro era, vamos a decirlo así, un actor más de aquellas películas. Y aquí Mel Brooks consiguió introducir esa atmósfera con una perfección. Yo creo que si hoy en día se intenta, no se consigue de la misma manera. Gene Wilder. ¿Qué se puede decir de Gene Wilder? Gene Wilder es uno de mis actores de comedia favoritos. Deja títulos inolvidables. Sobre todo podemos decir el jovencito Frankenstein y más recientemente No me chilles que no te veo, divertidísimas las dos. Pues Gene Wilder no escatimaba elogios para Marty Feldman, el que hacía el papel de Igor. Igor. Y Peter Boyle, que era la criatura, era Frankenstein, el monstruo de Frankenstein. Era un cariño tal que se tenía aquel elenco que todo, ya decimos, rodaba de una manera automática, iba todo suave, iba todo perfecto. Las tres mujeres protagonistas maravillosas de esta película, Teri Garr como la ayudante Inga, la ayudante de laboratorio del profesor, Madeleine Kahn, una inmensa, divertidísima Madeleine Kahn haciendo de la prometida del profesor, una Madeleine Kahn que en un principio rechazó el papel de ayudante porque sabía que le podía introducir su sello personal a la prometida y creó escenas divertidísimas, incluso esa culminación con la peluca de la novia de Frankenstein, inolvidable, calcada, perfecta,
y Cloris Leachman, que hacía de el ama de llaves, la que cuidaba aquella mansión castillo del doctor Frankenstein, que era una mujer fascinante porque delante de la cámara se convertía en una auténtica fiera. Recordamos que cada vez que se pronunciaba Frau Blücher, sonaban los caballos como si los caballos supieran lo terrorífica que podía llegar a ser aquella mujer. ¿Qué pasaba? Que una vez que sonaba Corten, esa mujer era un cascabel, todo el mundo se reía con ella. Gene Hackman reconoce que había muchísimos momentos en los que no podía contener la risa, pero bueno, ni con ella, ni con Marty Feldman, era muy difícil mantenerse serio y aguantar esos momentos de comicidad absoluta sin soltar una carcajada. Creo que esta es una de las primeras películas de antes de los 80 que pueden tener mucho metraje como toma falsa guardado, almacenado. No se suelen ver películas antiguas de las que se encuentren tomas falsas. De estas hay muchas. Y en esta fantástica edición que tengo aquí del jovencito Frankenstein tenéis un apartado con tomas falsas, tenéis un documental de cómo se hizo, tenéis la película en una calidad excepcional y merece la pena tenerla, ¿eh? No hemos hablado un poco de lo que es la historia. La historia es básicamente como homenaje a Frankenstein, al Frankenstein original, al doctor Frankenstein le llega la herencia de su bisabuelo, Buford von Frankenstein. Y en un principio él es un reputado cirujano, pero reniega totalmente de toda esa herencia no material, sino de historia, de leyenda de su bisabuelo. ¿Qué pasa? Que cuando llega al castillo, después de una serie de tretas para que encuentre el laboratorio secreto y la biblioteca secreta, un libro le despeja la mente y se da cuenta de que toda esa imaginería de monstruos, de recrear la vida a partir de la muerte, puede ser real. Y a partir de ahí os podéis imaginar lo que es la situación hilarante de ir a un cementerio, hacerse con un cuerpo de un hombre muy grande, gigantón, del que se hace mucha broma en la película, con comentarios un poco picantes, traerlo a la vida, enseñarle, no enseñarle, se vuelve loco, es un monstruo, pero es un monstruo con buen corazón. Mel Brooks va jugando con el tema de la comedia mezclada con un poquito de lágrima, vamos a decirlo así. Él decía que si tú haces reír a alguien durante un rato, lo va a recordar durante mucho tiempo, pero si en ese rato le haces reír y le haces llorar, lo va a recordar toda la vida. Y anécdotas hay muchas anécdotas en esta película, muchas anécdotas dignas de ser mencionadas. Vamos a empezar con una muy clara, que es que aparte de ser rodada en blanco y negro para homenajear a ese cine de monstruos de los años 30, se utilizó el equipo de laboratorio original de las películas de Frankenstein. Tuvieron el privilegio de poder disfrutar de toda esa maquinaria, de todas esas bobinas eléctricas, conmutadores, etcétera, que se utilizaron en el rodaje mítico de Frankenstein. Hay una escena de la película, los que la habéis visto muchas veces, igual que yo, la recordaréis cada 2x3, que es cuando un clérigo ciego le da cobijo al monstruo cuando el monstruo se ha escapado del laboratorio. Pues un clérigo ciego, un pobre hombre solitario, lo ampara en su casa y no sabe lo que está haciendo. Va a provocar una situación de las más tronchantes, de las más disparatadas que se recuerdan en el cine. No quiero entrar en detalles de esa situación concreta porque los que habéis visto la película ya sabéis de qué va y os reiréis solo recordándolo, y los que no la habéis visto es que tenéis que verla porque no se os va a olvidar en la vida. Bueno, pues ese clérigo ciego es Gene Hackman, el grandísimo Gene Hackman, el recordado Lex Luthor de las películas de Superman de 1978, actor mítico de los años 70, 80, 90, y no se le reconoce, no lo reconoce, el público no reconoce a Gene Hackman hasta que lo ve en los títulos de crédito finales. Cuando se dan cuenta de que es él, se ríen más todavía, te das cuenta de que era Gene Hackman el ciego y te causa una carcajada impresionante. Una anécdota muy bonita es la importancia de la risa, de cómo canalizamos esa risa hacia el público. ¿Qué clase de risa le queremos hacer llegar al público? Mel Brooks
al finalizar el rodaje del jovencito Frankenstein, no citó a los directivos del estudio para que vieran el metraje final, no. Llamó a las secretarias de la 20th Century Fox, llamó a encargados de catering, jardineros, personas que trabajaban en el estudio, pero que no eran los directivos. Él quería impresionar a lo más cercano al público normal que había. Sabía que era una película para el público, no para los altos directivos. Frankenstein. Lo que no entiendo es lo de Frankenstein. Si es Frankenstein, ¿por qué no es Frodorick? Es una de las películas que más me ha hecho reír y sigue haciéndolo durante toda mi vida. Os la recomiendo porque os puede hacer evadiros de muchos problemas, de muchas situaciones cotidianas que nos cargan, que nos hacen los días grises, cuando aquí el gris, lo nublado y lo tétrico se convierte en algo muy, muy, muy divertido. Muchísimas gracias por estar ahí siempre conmigo, aportándome energía para seguir con este canal. Y os espero confiando en que vais a cuidaros muchísimo y a cuidar muchísimo a las personas que os quieren. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un buen like y suscribíos al canal. Millones de gracias.